Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13 al 16. Y dice así la palabra de Dios. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrio y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Versículo 16, porque escrito está, sed santo, porque yo soy santo. Oramos. Padre, nos acercamos delante de ti, reconociendo nuestra incapacidad para poder hablar de tus cosas, Señor, y entender las profundidades de tu palabra. Te rogamos que tú nos des ese permiso y también de la gracia que viene del Espíritu Santo, Señor, para poder hablar de esta tu palabra. Y también rogando por cada uno de mis hermanos que está en este lugar, que tú hables a sus corazones. Ese es nuestro deseo, Señor, cada vez que nos paramos detrás de este púlpito, que tú trabajes en sus vidas a través de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Puede tomar asiento, mi querido hermano. Quisiera empezar a hablarle muy rápidamente del contexto del Primera de Pedro. Esta es una carta escrita por el apóstol Pedro, enviada a hermanos que estaban atravesando por una situación muy difícil en sus vidas. Hermanos que estaban dispersos por varias ciudades, en la que hoy es Asia Menor, pero estos hermanos estaban padeciendo persecución, porque estos hermanos estaban atravesando un momento muy difícil en sus vidas. Y esto no es porque estos hermanos no estaban pagando sus impuestos al imperio, no es porque debían alguna clase de responsabilidad como ciudadanos. Estos hermanos estaban siendo perseguidos por una sola causa. Estos hermanos estaban siendo maltratados por su identificación con el Señor Jesucristo, el Evangelio. Por eso estaban siendo perseguidos. Por eso estaban siendo maltratados. Por eso es el sufrimiento de estos destinatarios. Por lo que el propósito principal que podemos ver del Espíritu Santo en esta carta, al inspirar, o mejor dicho, al llevar al apóstol Pedro a que escribiera esta carta y ser enviada a estos hermanos, era para darle instrucciones necesarias a estos creyentes, para que ellos puedan conducirse durante este periodo de sufrimiento, durante este periodo de persecución. Personas que estaban siendo maltratadas. Hermano, el futuro de estas personas y el presente de las personas que va dirigida esta carta no pintaba nada bueno. No es una carta y en situación en la que cada uno de nosotros diríamos, como quizás otras partes de las Escrituras, que muchas veces decimos, me hubiese encantado haber estado en ese lugar. Me hubiese encantado ver a Pedro, ¿no?, caminar por las aguas, escuchar a nuestro Señor Jesucristo predicando, me hubiese encantado. Pero no en la situación en la que se encontraban estos hermanos de Primera de Pedro. Ninguno de nosotros quisiera haber estado en este lugar. Estos hermanos estaban atravesando momentos difíciles, muy difíciles en su vida. Muchos historiadores fechan este tiempo en el periodo de la persecución que sufrió la iglesia en el primer siglo por manos del emperador Nerón. Algunos difieren por meses, pero este es el tiempo.
para que nosotros podamos ver, hermanos, la magnitud de la situación en la que estos hermanos se encontraban. Nosotros podemos leer Primera de Pedro y poder anotar palabras tales como sufrimientos, padecimiento, fuego de la prueba, una y otra vez, cada versículo, el énfasis de estas personas que estaban padeciendo. Podemos ver la magnitud de cómo estaban ellos. Estos hermanos no estaban tranquilos. Estos hermanos estaban en un lugar, en situación difícil. Estaban en esta situación en la que se encuentran, esta es la situación en la que se encuentran estos destinatarios. Momento de persecución, por identificación, por el Evangelio, por aferrarse de Cristo. Y esperemos que el Espíritu Santo nos ayude a poder meditar y exponer estos versículos que leímos en el principio, versículo 13 al 16. Para que podamos entender, hermano, tenga ahí su Biblia. Del versículo 13 al 16 vamos a encontrar muchos verbos, que es lo que vamos a ver hoy en el día de hoy. No vamos a ver una clase de gramática, ¿no? Pero hay muchos verbos ahí, en este pasaje. Y son ordenanzas, son mandamientos, son verbo imperativo, lo que el apóstol Pedro le da a su destinatario. En síntesis, este pasaje se enfoca en varias exhortaciones, en varios mandatos que Pedro da para la iglesia. Por ejemplo, ceñid, sed sobrio, esperad, no os conforméis, etc. Estos hermanos necesitaban estas exhortaciones. ¿Para qué? Para que ellos sepan cómo conducirse en medio del sufrimiento, en medio del dolor. Estoy padeciendo. ¿Y cuál debe ser nuestra actitud como cristiano en medio del sufrimiento, en medio del dolor? Vayamos ahí en nuestro versículo 13, que nos dice de la siguiente manera: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrio y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. El texto comienza con un por tanto. Cuando vemos estas dos palabras, por tanto, el apóstol Pedro lo que está haciendo es conectar lo que dijo anterior con lo que él va a decir. Es como un puente lo que él está haciendo. Por tanto, ¿y qué es lo que le dijo en versículos anteriores? ¿Qué es lo que le dijo el apóstol Pedro en 12 versículos anteriores? Bueno, lo podemos ver rápidamente ahí, que él les habla acerca de la obra de la Trinidad. Así comienza su carta, hablándole acerca de la obra de la Trinidad, salvando y eligiendo a estos extranjeros y peregrinos. El apóstol Pedro le dice a estas personas: ustedes han sido elegidas según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. ¿Para qué? Para obedecer y ser rociado con la sangre de Jesucristo. Vemos ahí claramente la obra de la Trinidad. El apóstol Pedro asentando sus bases, hermano, en esta carta. El principio de esta carta. Él asentando las bases para lo que él va a decir en el versículo 13 en adelante. ¿Qué más le dijo Pedro? Versículo 3. Ustedes han sido objeto de la misericordia de Dios. Ustedes han sido objeto de la misericordia de Dios y por lo tanto la implicación de haber sido objeto de la misericordia de Dios es que encontraron el nuevo nacimiento. Dios los ha renacido a cada uno de ustedes. En el versículo 3 también dice que también tienen una esperanza. No son como las personas de este mundo. Ustedes tienen una esperanza, le dice Pedro. Y esa esperanza es viva. Versículo 4. Ustedes tienen una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, que no se marchita, la cual está reservada para vosotros en los cielos. El apóstol Pedro, usted podrá ver la progresión de lo que le está hablando, de la salvación.
También le dice en el versículo 5 que el poder de Dios lo había guardado, que Dios mismo los estaba guardando a ellos por la fe, preservando sus vidas, preservando su salvación. Y el versículo 12, uno anterior al que vamos a estar viendo hoy, dice Pedro que este tema de la salvación que él está hablando en todos estos versículos era el objeto de cada profeta del Antiguo Testamento. Ellos indagaban, pensaban en esto, pero ellos no sabían. Incluso los ángeles, dice, anhelaban mirar, pero no se les fue revelado. A ustedes sí. Esto de la salvación, a ustedes se les fue revelado. Hermano, los primeros versículos nosotros vemos la intención del apóstol Pedro. Estos hermanos, para que estos hermanos pudieran entender lo que Dios había hecho por cada uno de ellos, hablándoles de las cosas que verdaderamente tienen un valor espiritual, hablándoles de su salvación. Entonces podemos entender de alguna manera la situación en la que se encontraban cada uno de ellos. Vemos qué gran aliento llegó a su vida a través de esta carta. Imagínate recibir una carta como esta que te diga con toda certeza, con toda seguridad: hermano, ustedes han recibido el favor de Dios. Hermano, ustedes son el objeto de la misericordia y de la bondad de nuestro Dios. Ustedes son salvos. Ustedes pertenecen a la familia más gloriosa que puede existir. Ustedes le pertenecen a Dios. Esto debía obviamente motivar a cada uno de estos hermanos que estaban sufriendo. Debían asirse, debían estar asidos de esa esperanza, de esa herencia. Debían aferrarse, amarrarse a su salvación. Hermano, al igual que estos destinatarios, al igual que ellos, nosotros hemos sido objeto de la misericordia de Dios. Cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque nos hemos acercado a Él en arrepentimiento y fe. Hemos depositado toda nuestra confianza en la obra poderosa de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Somos de igualmente bendecidos que ellos. Por ende, hermano, cada uno de nosotros tenemos que ver este por tanto que aparece en las Escrituras como si nos estuviera hablando a cada uno de nosotros, como si nos estuviera diciendo: Iglesia Sion, tú has sido objeto de la misericordia de Dios. Tú has sido elegida por Dios. Dios te ha salvado. Tú tienes una herencia inmaculada, inmarcesible, que no se marchita, que está resguardada en los cielos. Por tanto, y ahí va lo demás. Por tanto, ahora el apóstol Pedro pasa a dar 5 exhortaciones en esta carta. Y esta es mi oración, hermano, que cada uno de nosotros podamos entender que estas exhortaciones son dadas para cada uno de sus vidas y de mi vida. Esa iglesia que le pertenece al Señor Jesucristo, por la cual dio su vida, a ella le está hablando. Es para ti estas exhortaciones, para mí. La primera exhortación que el apóstol Pedro hace a su destinatario y a cada uno de nosotros es: ceñid los lomos de vuestro entendimiento. La primera exhortación que él da. Versículo 13. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrio y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. En esta parte, hermano, cuando habla acerca de ceñid los lomos, lo que el apóstol Pedro le está tratando de enfocar a estos creyentes, ahí ahora lo vamos a ver, pero quisiera recordarle algunas cosas. En aquellos tiempos no era de la misma manera que en el tiempo de nosotros en cuanto a la vestimenta. Nada que ver. No era nada que ver a nuestro tiempo en cuanto a la vestimenta. Para ilustrarlo, para que podamos entender esto, si a uno de los que estamos acá, principalmente los varones, practicamos algún deporte, por así decirlo, fútbol,
Lo lógico sería que tú para ir a jugar al fútbol te pusieras una camiseta, un pantalón corto, ¿no? Tú no vas a ir de camisa, de corbata a jugar al fútbol, a ponerte un pantalón de vestir. Otro ejemplo, quizás para que sea más claro, tú tienes como costumbre salir a caminar, a correr. Obviamente eso requiere una vestimenta apropiada para ese deporte, para lo que vas a practicar. Bueno, acá en los tiempos que el apóstol Pedro le estaba hablando, no existía eso, esas vestimentas. No existían esos pantalones cortos que hoy vemos. Existía una especie de túnica larga que llegaba hasta los tobillos. Y ahora cuando ellos necesitaban hacer algo, como por ejemplo trabajar, cuando necesitaban tener cierta movilidad para ciertas ocasiones, ellos ¿qué tenían que hacer? Era recoger esa túnica y ceñirlas en su cintura. Y ahí quedaba eso como una especie de pantalón corto. ¿Y qué se buscaba con esto? Bueno, se buscaba tener más flexibilidad, se buscaba tener mejor movimiento para que vos puedas caminar y hacer la tarea que tengas que hacer más cómoda. Imagínate una túnica, yo me imaginaba una túnica subiéndome el andamio. Difícil, tenía que ver, difícil. Pero imagínate, hermano, en medio de una guerra y tú no te habías ceñido tu túnica. Se te daba la voz de alto que tenías que correr. Y ahí estábamos atropellándote todo. Obviamente, ¿qué es lo que te va a pasar? Te vas a caer. Vas a ser presa fácil del enemigo. Imagínate esta situación. Pero cuando a las personas se les decían ceñir los lomos, prepárense. Esa es la idea. Tengan agilidad para que nada los estorbe. Tengan agilidad para que nada los estorbe. Por eso el apóstol Pedro les decía como metáfora, ¿no? Ciñan los lomos, pero él agrega más, una cosa más. Ciñan los lomos de vuestro entendimiento. Preparen su entendimiento, su mente para la acción. Dice un comentarista que nada estorbe nuestra mente cuando la pongamos a actuar. Absolutamente nada debe estorbar nuestra mente a la hora de actuar. En otras palabras, lo que el Señor nos está diciendo, analiza, reflexiona, medita, cuida cómo piensa, cuida cómo van a ser tus actitudes a la hora de actuar. Hermano, esto es lo mismo que le dijo el apóstol Pablo a los romanos en capítulo 12, versículo 2, cuando le dijo: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de ¿qué? De vuestro entendimiento, de nuestra mente. ¿Y el propósito cuál es? El propósito es para que puedas comprobar la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Prepara tu mente. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pedro. Ciñan sus lomos de vuestro entendimiento. Quisiera hacer algunas preguntas. ¿En cuántas cosas vanas es que nosotros destinamos tiempo a pensar? ¿En cuántas cosas vanas? ¿Qué es lo que le dedicas más tiempo a pensar? ¿Serán las redes sociales lo que está minando nuestro tiempo, nuestros pensamientos? ¿En qué cosas tú estás meditando cada día? ¿Qué es lo que cautiva tu mente? ¿Qué es lo que tiene cautivada tu mente? ¿Qué es lo que tus pensamientos, qué es lo que haces con tus pensamientos? ¿Qué es lo que haces? ¿En qué dedicas tu mente? Quizás ustedes me podrán decir, eso es cosa personal, ¿no? No es personal. Dios dice cómo debes tú usar tu mente. Mire lo que dice Filipenses 4:8. Me gustaría que me acompañe con la lectura. En este pasaje encontramos cómo nosotros podemos preparar nuestra mente para la acción.
Dice de la siguiente manera: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza del mandamiento, en esto pensad. De esta manera podemos preparar nuestras mentes. El apóstol Pablo, la idea es que nosotros hagamos una lista de cada cosa buena y que nuestras mentes deben estar ocupadas en esto pensar. Cada uno de nosotros hemos sido llamados, no solamente la audiencia del apóstol Pedro, cada uno de nosotros hemos sido llamados a pensar, a preparar nuestras mentes en armonía con la santidad de Dios. Eso es preparar nuestras mentes para la acción. Eso es ceñir los lomos de nuestro entendimiento. Tener una mente preparada. Pero el apóstol Pedro no se queda ahí. Pasa a darnos otra exhortación. La segunda exhortación, que está en el mismo versículo que estamos meditando. Sed sobrios, le dice él. Sean sobrios. Y esta exhortación aparece 3 veces en la carta. Miremos ahí. En el capítulo 4, versículo 7, el apóstol Pedro dice: mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrio y velad en oración. En el capítulo 5 de la misma carta, en el versículo 8, también les vuelve a dar esta exhortación. Sed sobrio y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. 3 veces en esta carta, la misma exhortación. Y la idea de ser sobrio es el llamado a cada creyente a tener una actitud juiciosa. Cada uno de nosotros hemos sido llamados a tener una mentalidad sensata, una actitud equilibrada, y esto quiere decir que cada uno de nosotros tenemos que practicar el dominio propio. Tenemos que ejercitarnos en el dominio propio. Para que sea más clara, la idea que plantea el apóstol Pedro es el de ser disciplinados, ser controlados, ser personas estables. Se trata, hermano, de que cada uno de nosotros seamos coherentes en nuestras actitudes, en la manera en que nosotros vamos a hablar con otras personas, en la manera en que nosotros nos vamos a relacionar con otros, en la manera en la que nosotros nos vamos a conducir en este mundo. La sobriedad requiere prudencia, aún en los momentos cuales nuestros derechos están siendo cuestionados. La sobriedad requiere prudencia. Cuando vas manejando, los que manejan, alguien hace algo indebido delante tuyo, una maniobra imprudente, cuando se te cruza una moto, una maniobra mal de un Uber por ahí, eso lo vemos hoy. Cuando algún vecino prende fuego justo a la hora que tú has tendido toda tu ropa, justo, más las mujeres, ¿no? Justo ahora prendió fuego, justo ahora. Cuando eres corregido dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, ahí necesitas practicar la sobriedad, ahí necesitas practicar el dominio propio. La sobriedad requiere prudencia de cada uno de nosotros. Ya tenemos una imagen mental de las situaciones cotidianas que ustedes pueden hacer varias listas. Le di las más comunes. Tenemos esa imagen. Ese es el mismo momento, hermano, donde nosotros debemos practicar el dominio propio. Ahí es donde nuestro testimonio es puesto a prueba. Pedro nos está diciendo: sed sobrio. Y no podemos sacar de nuestra mente la situación de estas personas. Estas personas estaban sufriendo. Estas personas estaban padeciendo. Y él le dice: actúen sobriamente. No actúen como los locos. No actúen basándose en sus emociones por las circunstancias en las que ustedes están atravesando. Debes actuar con cordura,
sé sobrio. Imaginen la situación y Pedro diciéndote esto. Imagínate. Tienes que actuar con cordura. Tienes que ser sobrio. Tienes que practicar el dominio propio. Pedro nos dio hasta ahora, en este versículo, 2 exhortaciones. La primera fue que nosotros debemos preparar nuestra mente para la acción. Debemos tener una mente preparada. Y también tenemos que ser sobrios. La tercera exhortación que nos va a dar es que debemos esperar. Y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Esto, hermano, es vivir cada segundo de nuestra existencia con los ojos puestos a la luz de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es vivir esperando ese glorioso día en el que el Señor y Salvador Jesucristo regrese a buscarnos. Es poner nuestra mirada en donde deberíamos ponerla, dice Pedro. Y quiero ilustrarle esto de esperar, hermano. Hace algunos años atrás teníamos por costumbre con unos amigos salir a pescar. Siempre hacíamos viajes de pesca y tratábamos de invitar a unos o a otros para que sea parte de este viaje. Pero durante la semana que teníamos que salir a ese viaje con amigos, nuestras conversaciones siempre estaban centradas en dónde íbamos a ir, qué es lo que íbamos a llevar. Todo giraba alrededor de ese día. Incluso comprábamos una revista, por si alguno no lo sabe, hay una revista que se llama Weekend. Esa revista te da un panorama de los pesqueros de la zona y algunas otras informaciones que no tienen nada que ver. Pero nuestros pensamientos durante toda esa semana, nuestras conversaciones giraban en torno a ese día, en ese día que nos íbamos a ir de pesca. Un dato más, el día viernes, cuando salíamos del trabajo, cuando escuchábamos esa gloriosa puerta que se cerraba, íbamos rápidamente a nuestras casas, acomodábamos todo lo que teníamos que llevar, caña, carpa, etcétera, todas las cosas. Cansado, pero sin importarnos nada, acomodando todo para ir a pescar. Bueno, ya llegó la hora de descansar, se hizo tarde, porque salíamos de madrugada muchas veces. ¿Qué es lo que pasaba? No podía dormir, no podía pegar un ojo. Me despertaba, prendía la luz, miraba la hora, me acostaba, me levantaba. No podía dormir hasta que se hacía la hora. Bueno, la idea de esta ilustración, no sé si es la más apropiada, pero es la que más me llevó a pensar en el texto. Esto se llama esperar con ansiedad, estar ansioso. El apóstol Pedro nos dice, ustedes deben esperar así, de esta manera. Hermano, ponte a pensar un minuto en aquel día que el Señor Jesucristo se manifieste, en todo su esplendor, en toda su gloria. Este no es un viaje de pesca el que estamos esperando. Es el día de la manifestación de nuestro Dios. En esto debemos pensar. En ese día tú vas a poder contemplar con tus ojos aquel que te ha salvado, aquel que te ha rescatado, aquel que te ha trasladado de las tinieblas a la luz. En aquel día tú vas a poder contemplar al Salvador de tu alma. En esto pensar. Tú lo vas a glorificar por toda la eternidad. En esto pensar. Cada uno de nosotros debería vivir cada segundo de nuestras vidas anhelando ese día en el que el Señor se manifieste, diciendo, Señor, ven. Así como la ilustración de recién, que cada una de nuestras conversaciones, que cada una de nuestras palabras, pensamientos tengan que ver con este día, en la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Como dice el final del libro de Apocalipsis, ven Señor Jesús, ven. La iglesia dice, ven Señor Jesús, ven.
Miremos ahí, Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2, el que me quiera acompañar con la lectura. Dice el apóstol Juan: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Hermano, esta esperanza de ver a nuestro Señor debe minar cada uno de nuestros corazones. Ese deseo que Él venga tiene que invadir nuestra mente y nuestro corazón. Y lo que Pedro está diciendo, vive cada segundo de tu vida con esta expectativa de que el Señor viene, esperando el regreso de nuestro Señor Jesucristo. No importa la aflicción, no importa la adversidad, no importa la persecución, no importa en el momento más oscuro de tu vida que estés pasando, dice Pedro. El Señor vendrá, el Señor viene a buscar a su iglesia. Romanos 8:18 declara el apóstol Pedro: pues tengo por cierto que las aflicciones de este tiempo presente no son comparables con la gloria que en nosotros se ha de manifestar. Hermano, la situación por la cual puedas estar pasando, la cual yo no conozco, pero Dios sí sabe por qué situaciones pasamos, no se compara, por más grande que sea, no se compara cuando nuestro Señor Jesucristo se manifieste, cuando estemos con Él por toda la eternidad, cuando veamos a nuestro Salvador y Señor Jesucristo cara a cara. Y eso es lo que Pedro quiere que hagamos, que estemos expectantes al regreso de Él. Espera en Dios, espera en su venida. No mires tus problemas, espera. Vimos 3 exhortaciones que Pedro da. Preparen sus mentes para la acción, recuerden. Vivan una vida en sobriedad y vivan expectante al regreso de nuestro Señor Jesucristo. 4, no se conformen. Versículo 14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. No permitas que el mundo, el cual Dios te sacó, se las ingenie para volver a meterte a la fuerza a su molde. Esa es la palabra conformar, es tomar la forma, es moldearnos. En otras palabras, no podemos permitir que el mundo, donde Dios nos rescató por su gracia y misericordia, se las arregle a empujarnos nuevamente a su molde, a sus parámetros, a su forma, que no nos envuelva. No permitamos. Volvemos a citar al apóstol Pablo en Romanos 12:2. No conforméis a este mundo, sino transformaos. La misma palabra. Y Pedro le dice a estos hermanos, como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que ustedes vivían anteriormente. Esos deseos del mundo, la vanagloria. Hermanos, no nos dejemos engañar. Ya tú y yo no pertenecemos a este mundo. Dios ha cambiado nuestra naturaleza. Dios nos ha dado nuevos deseos. Ya no cabemos en el molde de este mundo. Ya no cabemos en el molde de este mundo que nos tiene preparado, que nos empuja para volvernos a meter. El mundo se le ingenia, hermano, para meterte, para forzarte cada día a que tú de nuevo quepas en ese lugar, a su molde. Pero no podemos, porque tenemos una naturaleza nueva. Dios nos ha renacido, dice Pedro. Hemos sido renacidos, tenemos nuevos deseos, nuevas metas. Ya no somos compatibles con el molde de este mundo. No encajamos
¿Por qué? ¿Porque nosotros seamos distintos por nosotros mismos? No, porque Dios cambió nuestro entendimiento, Dios cambió nuestro ser. Ya no nos gusta lo que nos gustaba antes. No encajamos en este mundo. Él abrió nuestros ojos y hoy podemos abrir las Escrituras y ver cómo debemos conducirnos en este mundo, cosa que antes no lo hacíamos. Dios ha cambiado nuestra naturaleza. No podemos y no queremos amoldarnos a este mundo. No se conforme, dice Pedro, no se amolden a este mundo, resistan a este mundo, que no nos empuje nuevamente para entrar en sus formas. Y ahora Pedro da la última exhortación de estos versículos. En vez de que tú tomes la forma y los deseos que antes tenía, Pedro dice todo lo contrario, todo lo opuesto. Versículo 15 y 16. Sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Por qué? Porque escrito está, sed santo, porque yo soy santo. Quinta exhortación, sed santo. Y santo significa ser consagrado para Dios. Ser consagrado para el servicio, para Dios. Cuando usted va al Antiguo Testamento, cuando Dios santificaba algo, esto era apartado de lo común para Él. Era separado únicamente y exclusivamente para Dios y para nadie más. Los utensilios que se usaban en el templo eran el uso exclusivo para el templo. A nadie se le pasaba por la mente ir a agarrar esos utensilios, porque Dios lo había santificado. Era el uso exclusivo para Dios, para su servicio. Dios lo había separado de lo común. Dios lo ha hecho santo. Cada uno de nosotros, hermanos, hemos sido llamados también a ser santos. Nosotros somos llamados a estar apartados para Dios. Dios nos ha apartado por su gracia y por su misericordia de lo común. Para Él, no para nosotros. Para Él y para nadie más. Tú y yo no nos pertenecemos a nosotros mismos. Tú le perteneces a Dios de una manera exclusiva. Tú y yo no podemos andar y vivir esta vida como a nosotros nos parezca, como nosotros queramos. Tú tienes un dueño. Ese dueño se llama Dios, el Todopoderoso. Y te ha apartado para Él, para el uso exclusivo para Él. Hemos sido comprados a precio de sangre. Cristo nos compró en la cruz de Calvario para apartarnos de este mundo pecaminoso y corrupto. ¿Para quién? Para Él, para su gloria. Eso es lo que dice Efesios, capítulo 1, versículo 6. Lo que Pablo declara. Dice que Dios nos tomó para alabanza de su gloria, de su gracia. Para eso fuimos escogidos, hermano. Para alabanza de su gloria, de su gracia. Para eso Él nos compró. Tú y yo no nos pertenecemos. Esa es la idea. Tú no te perteneces a ti mismo. El apóstol Pedro le está diciendo a su destinatario: ustedes tienen que ser santos dentro de la congregación, dentro de una iglesia. Ustedes no tienen que ser santos solamente cuando una persona lo está observando. Debemos ser santos en aquellos momentos en los cuales nadie nos ve, en la cual ninguno de nuestros hermanos nos están observando, absolutamente nadie. Pedro es muy claro en este pasaje. Él nos dice que debemos ser santos. ¿Y cómo debemos ser santos? ¿Y cuándo? En toda nuestra manera de vivir, en toda nuestra manera de vivir. No debe existir un área de nuestras vidas que no sea separada para el uso exclusivo para Dios. No debe existir. No es que hay área de nuestras vidas en la que Dios no le pertenece. Algunos quizás podemos llegar a pensar que el trabajo es algo secular,
que mis estudios es algo secular, las decisiones que tomo cotidianamente es algo secular, lo que hablo, mis amistades, la música que escucho, la manera en la que gasto mi dinero, etcétera, etcétera. Quizás esas cosas son de Dios, esas cosas no son de Dios, pero sí el orar, venir a la iglesia, estar con mis hermanos. No, el apóstol Pedro nos dice, toda nuestra manera de vivir, toda nuestra manera de vivir debemos ser santos, toda. Todo nuestro ser debe ser apartado para Dios. Dios no nos compró por parte. Dios no compró una parte tuya. Él ha dado su vida por su iglesia y la iglesia le pertenece a Él. Y Él tiene todo el derecho de nuestras vidas, absolutamente todo, absolutamente todo. Hay un himno muy hermoso que debería ser nuestra oración, hermano. Debería incluirlo en cada oración. Es un himno que usted lo conoce, o la mayoría lo conocemos. Y su letra es entera consagración, que dice de la siguiente manera, no lo voy a cantar. Que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor. Que mis manos puedan guiar el impulso de tu amor. Que mis pies tan solo en pos de lo santo puedan ir. Y que a ti, Señor, mi voz se complazca en bendecir. Que mi tiempo todo esté consagrado a tu loor. Que mis labios al hablar hablen solo de tu amor. Toma, oh Dios, mi voluntad y haz la tuya, nada más. Toma, sí, mi corazón, por tu trono lo tendrás. Toma tú, mi amor, que hoy a tus pies vengo a poner. Toma todo lo que soy, todo tuyo quiero ser. Esta debería ser nuestra oración cada día. Hermanos, nuestras vidas deben ser separadas para Dios. Todo lo que hagamos, todo lo que digamos, todo lo que pensemos, eso debe reflejar que hemos sido comprados por Dios, que le pertenecemos a Él. Ahora la pregunta es, ¿por qué Dios demanda santidad de cada uno de nosotros? ¿Por qué demanda? ¿Por qué dice Dios, tú tienes que ser santo? Pedro no anda con vuelta, Pedro no dice, bueno, ustedes tienen que ser santos por esto. No, él dice que debemos ser santos porque Dios mismo es santo. Porque aquel que nos llamó y nos rescató de nuestra vana manera de vivir, Él es santo. Por eso debemos ser santos. Esa es una de las cualidades de Dios que vemos a lo largo de todas las Escrituras. El cielo declaran, millones y millones de ángeles, santo, 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 Dios Todopoderoso, toda la tierra está llena de tu gloria. Tú y yo somos llamados a vivir una vida en santidad, porque Dios es santo. Él no tiene ningún tipo de relación con el pecado. Por lo tanto, nuestra vida debería reflejar lo mismo. Tú y yo hemos sido llamados a vivir nuestras vidas en armonía, en santidad, en armonía con la santidad de nuestro Dios. Buscar la santidad, nos dice las Escrituras, sin la cual nadie, absolutamente nadie, verá al Señor. Y así termina Pedro esta quinta exhortación que hemos estado meditando en el día de hoy. Como nuestro Señor todavía no se ha manifestado, nosotros tenemos que vivir una vida con nuestra mente preparada. Una mente preparada para la acción. Viviendo una vida con cordura, una vida sobria. Viviendo cada segundo de nuestra existencia expectante de que Él viene. Y no dejarnos conformar a este mundo, no dejarnos amoldar por los patrones pecaminosos de este mundo. Viviendo en santidad, ¿por qué? Porque Él es santo. Sabemos que en el día que Él se manifieste en gloria, no sabemos, pero sabemos que Él vendrá. De eso estamos seguros. Él ha prometido que va a venir a buscarnos. Y cada uno de nosotros debemos aferrarnos a esta esperanza. Como decía, más allá de la situación por la cual nos encontremos,
Esa es la idea del apóstol Pedro. Más allá del sufrimiento, tenemos una esperanza. Él vendrá a buscarnos. Pero mientras Él nos viene a buscar, nosotros debemos vivir de esta manera. Me gustaría cerrar leyendo Primera de Juan, capítulo 3, versículos 2 y 3. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Versículo 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Hermano, que esta esperanza mine nuestros corazones y vivamos una vida que refleje que hemos sido comprados para Dios y que le pertenecemos. Dios les bendiga. Oramos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por las exhortaciones del día de hoy.